Hola, buenas, ¿qué tal? Espero que vaya todo muy bien. Este vídeo va a ser un poco distinto del material que suelo subir a mi canal, porque lo que hoy voy a enseñaros es una adaptación de una ponencia que impartí en el Ágora Astrológica de Barcelona el día 10 de enero de este año 2025. Y bueno, primero de todo, pues agradecer a Andrés Zaragoza, a Mónica Pla y el resto de los miembros del Ágora, pues por la oportunidad de, bueno, por una parte, ofrecer la sala de la Sutil como escenario de los encuentros que tenemos allí regularmente, y por la otra, pues también agradecer el poder generar estos espacios donde la comunidad astrológica de Barcelona pues se puede reunir para debatir diferentes puntos de vista y compartir conocimiento. Y de antemano, pues ese agradecimiento a la Ágora Astrológica de Barcelona. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a ver las diferencias y similitudes entre el sistema helenístico y el enfoque moderno, humanista, a la hora de entender las casas astrológicas, ¿sí? Y al final de este mismo vídeo, pues yo entiendo que se tendrá a disposición del televidente, iba a decir. Tú vas a tener más herramientas para contrastar, digo, tanto estas diferencias y similitudes que hay entre los diferentes sistemas, ¿no? El más moderno que tenemos hoy en día aplicado a la astrología más humanista, en comparación con el sistema más tradicional, más helenístico, ¿no? Tendrás pues estas herramientas para aplicar estos conocimientos tanto en tu carta como en las cartas de otras personas. Y bueno, es una información que si también eres curioso de la astrología y no sabes muy bien de qué va esto de las casas astrológicas, pues en este vídeo pues quizá puedas llegar a entender un poco mejor de qué va todo este tema. Ojalá así sea. Entonces el objetivo pues del vídeo pues no es más que eso, ¿no? Redescubrir el significado de las casas a través de la mirada simbólica pues que estos eruditos griegos utilizaron para construir el sistema, derivando sus significados, el significado de las casas, pues básicamente de la mera observación de la naturaleza, ¿sí? Este es un sistema que a día de hoy pues se conserva en la tradición astrológica y que aún utilizamos, aún quizás sin saber pues los motivos y por los cuales las significaciones de las casas son las que son. Y este redescubrimiento del sistema más tradicional pues puede llegar a sorprender a muchos o a muchas también. Entonces me parece importante echar la mirada atrás y recuperar este conocimiento para entender por qué, por ejemplo, casa 6 está asociada con el trabajo o por qué casa 9 pues tiene tanto que ver con la filosofía de vida. Sí, ya no desde una mera asunción de significados, sino desde la comprensión de que estos están fundamentados en principios filosóficos que conectan la astrología a la misma vida en nuestro planeta y por ende a nosotros mismos con ella, ¿no? Con esta propia vida. Somos parte de nuestro planeta y de la vida que en él acontece, ¿sí? Y eso es lo que el sistema tradicional de casas pues nos viene a recordar. Entonces, sin más, vamos a meternos en el meollo del asunto, ¿no? Y vamos a empezar con el taller. Entonces, vamos a ver la definición y tipos de domificación, ¿sí? De lo que es astrología en general. Entonces, para entender el vídeo, pues habría que empezar pues definiendo qué son las casas astrológicas, ¿no? Y las casas astrológicas no son más que áreas de experiencia que vienen a señalar facetas de nuestras vidas que reúnen o engloban ciertas temáticas. Entonces, cada una de estas áreas guarda determinado tipo de relación con nosotros o con nosotras, a un título personal, y esto se desarrolla de diferentes formas. Algunas áreas de experiencia, ¿no? Pues si, por ejemplo, pues las que están relacionadas con el amor, con las amistades, con el ocio, etc., pues son más agradables, o quizá pues se sienten así desde nuestra perspectiva,
que no otras áreas, ¿no? Pues cuando nos tenemos que tratar con dificultades, ¿no? Ya sea pues problemas de salud, vida profesional, deudas, ese tipo de cosas menos agradables. Aunque pues todas ellas formen parte de la experiencia humana. Entonces, ¿cómo se calculan las casas astrológicas? Pues el cálculo de estas áreas toma como base una carta y los ángulos dibujados en esta misma carta, ¿no? Que se definen a través de los ejes del ascendente y descendente y del medio cielo y del fondo de cielo. Entonces, la relación que existe entre estos puntos, ¿sí?, nos habla de la hora y el lugar de nuestro nacimiento y cómo este hecho nos configura energéticamente desde el momento que respiramos por primera vez, independientemente de la posición de los planetas. En la astrología más moderna, ¿no?, la forma en la que las casas quedan definidas proviene de la domificación, ¿sí?, o cálculo entre la distancia entre estos puntos. Domificación, domo significa lugar o casa en griego, ¿no?, en latín griego, domos, y vendría a hablarnos de esta segmentación de espacios o de casas, ¿no? Entonces, el sistema más conocido y extendido hoy en día es Placidus. Sí, aunque existen otros como por Regiomontanus, el sistema Koch, Alcabitus y un sinfín de estos sistemas. A ver si puedo ver. Porque tengo aquí unas notas. No. Yo creo que es que aquí este asterisco venía a anotar aquí un enlace a un vídeo en YouTube del canal de Astrology Podcast, que es en inglés, donde se detalla pues la historia al respecto de por qué Placidus es el sistema de casa más utilizado hoy en día, ¿no? Es un vídeo que se puede ver si entendéis inglés o sabéis inglés. Pues es un vídeo muy interesante que dejaré aquí en la descripción del vídeo para que podáis echarle un ojo y así entender de dónde viene esta tradición en cuanto a la astrología más moderna, ¿no?, de utilizar Placidus como el sistema por defecto para domificar casas. Esto es algo que viene casi en todos los softwares astrológicos de hoy en día, ¿no? Cuando lo abres y tal, sin configurarlo y sin nada, pues el sistema de casas que viene implementado por defecto es Placidus, ¿no? Y en este vídeo, que dejaré, pues como digo, aquí enlazado, pues explica un poco de dónde viene, por qué eso es así a día de hoy, ¿no? Pero sin embargo, pues el sistema dominante hasta aproximadamente la Edad Media, pues era el de signos enteros, que es el que usaremos para esta sesión, esta adaptación de esta ponencia que impartí en el Ágora, ¿no? Entonces, para signos enteros, pues el cálculo se reducía a conocer el signo donde caía el ascendente, para así determinar pues la casa 1, independientemente del grado donde esto sucediera, ¿no? Siendo casa 1 todo el signo donde residía ese punto del ascendente, el eje del ascendente y el descendente, más en concreto en la parte de nuestra carta o de la carta en general que estemos mirando en ese momento, ¿no?, que viene a delimitar la ascensión del signo en el momento en el que nacemos, ¿no?, qué signo ascendía en el momento que respiramos por primera vez. Entonces, a partir de ahí se iban generando, ¿no?, teniendo en cuenta este sistema de signos enteros, se iban generando a partir de ese punto, ¿no?, de conocer en qué signo estaba presente el ascendente, se iban generando pues el resto de casas hasta la casa 12, ¿no?, sin importar dónde está situado el ángulo del medio cielo o del fondo de cielo en este sentido, ¿no? Lo que nos importaba lo que les importaba más a los inventores de este sistema de combinación de la astrología horoscópica que venía heredada de Egipto con la vertiente más babilónica, ¿no?, que venía pues de Mesopotamia, etcétera. Los griegos hicieron una síntesis de estas dos formas de entender la astrología y dieron nacimiento a este sistema que veremos hoy en día, más tradicional, que es el de las casas, ¿no?, que es el que seguimos utilizando hoy en día, pero con este enfoque tradicional que podemos ver aquí, ¿no? Entonces,
partiendo de la base de que estamos retrotrayéndonos en el tiempo y utilizando el sistema de signos enteros para establecer las casas, creemos que lo que es más importante a la hora de entender esta división de las casas es el signo donde cae el ascendente, ¿no? Tenemos 12 signos y tenemos 12 casas, no tenemos casas partidas por la mitad, ni casas interceptadas, ni nada por el estilo. Sencillamente cada signo es una casa porque son los templos de los planetas, ¿no? Ellos lo entendían de esa manera. No se puede segmentar un área de experiencia y dividirla en diferentes estancias, porque estamos segmentando las estancias de los dioses que rigen esas áreas de experiencia. Entonces ellos entendían que por 12 signos habían 12 casas, ¿sí? Ordenadas en función del signo ascendente, ¿no? Donde caía ese signo, ese punto que ascendía por el este en el momento de nuestro nacimiento, ¿sí? Entonces aquí tenemos que en el grado 25 y 17 de cualquier signo, independientemente del signo en el que igual resida el ascendente, da igual si este grado del ascendente está muy al final del signo o muy al principio del signo. Sencillamente vamos a entender que allá donde caiga el ascendente, pues es nuestra casa 1, ¿no? Todo este signo donde recae el ascendente es nuestra casa 1. Sí, esto es lo que se utilizaba para, por ejemplo, pues delimitar el resto, ¿no? Es decir, pues esto es casa 1, ¿no? Porque aquí está el ascendente, pues casa 2 es el siguiente signo, 3 el siguiente, 4 el siguiente, 5 el siguiente, etc, 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 hasta casa 12. Entonces, en este caso, tenemos que el eje del medio cielo y del fondo de cielo no corresponde con casa 10 y luego con casa 4, ¿no? Sino que en este caso, pues por ejemplo, lo tenemos, el eje del medio cielo lo tenemos situado en casa 9. Esto no convierte o no transforma casa 9 en casa 10, sino sencillamente lo que los griegos entendían es que las temáticas de casa 10, que iremos viendo un poco más adelante, sencillamente importaban o incorporaban en sus temáticas asuntos que estaban vinculados con casa 9 por el mero hecho de que el ángulo, que es un punto de expresión energética, estaba ubicado o situado en un área de experiencia distinta. Pero las temáticas de casa 10 seguían siendo las de casa 10, ¿sí? Pese a que se importaran temas de la casa donde residía este punto energético denominado medio cielo. De igual forma que sucede con el fondo de cielo, ¿sí? Pero lo que ellos entendían como eje más importante, pues era el eje del ascendente y el descendente, que marcaba nuestra casa 1 y nos servía para establecer el signo ascendente y por lo tanto el resto, la sucesión de signos que iban a conformar las casas astrológicas, ¿sí? Desde 1 hasta 12. Espero que se haya entendido bien. Entonces, teniendo en cuenta que ese es el sistema que vamos a utilizar a día de hoy, o que vamos a tener en cuenta en este vídeo, vamos a echarle un ojo al enfoque moderno, ¿sí? Lo que se conoce como abecedario astrológico. Entonces, el abecedario astrológico es esta utilización, ¿no?, de los propios signos y sus planetas regentes, ¿no?, como significadores de las casas, empezando por Aries para casa 1 y acabando por Piscis, que es asociado con casa 12, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la astrología moderna, más humanista, casa 1 tiene que ver con Aries, ¿sí? Tiene que ver con el planeta Marte, tiene que ver con el yo, con la personalidad. Casa 2 tiene que ver con Tauro y su regente Venus, ¿no?, que tiene que ver pues con los recursos, ¿no?, y con los valores. Entonces, el Géminis está asociado con casa 3, el planeta Mercurio, y tiene que ver pues con la comunicación y los viajes cortos, ¿no? Es lo que se conoce, por lo que se conoce a esta casa 3 en la astrología más moderna, ¿no?, con temáticas geminianas más mercuriales. Casa 4 con Cáncer, sí, con la luna, con el hogar, con la familia y demás. Casa 5 con Leo, ¿no?, con el arquetipo solar y lo que tiene que ver con romance e hijos, ¿sí? Casa 6 con Virgo, ¿no?, esta faceta más femenina que tiene Mercurio, vinculada con el trabajo y con el servicio. Casa 7 se asocia con Libra,
su regente Venus en su faceta más masculina, más diurna, y tiene que ver con socios y con parejas. Casa 8 tiene que ver con Escorpio, ¿no? En la astrología más moderna, y con su regente moderno, que es Plutón, y nos habla pues de sexo y de transformación, ¿no? Es lo que solemos escuchar cuando se habla de esta casa 8, ¿no? Y sus connotaciones escorpianas y plutonianas. Casa 9 se asocia, digo, con Sagitario y con su regente Júpiter, y nos habla de la filosofía de vida y de viajes largos. Así como casa 10 tiene que ver con Capricornio y su regente Saturno, y con temáticas vinculadas con la carrera y con la profesión. Casa 11 con Acuario y su regente moderno, que es Urano. Y pues esto nos habla de amistades y de redes sociales, así como casa 12 y su regente moderno, que es Neptuno, ¿no? Asociado con Piscis, pues nos habla de espiritualidad, sobre todo, ¿no? Es lo que vamos escuchando así, o lo que entendemos que cada una de las casas viene a significar en función de este abecedario astrológico, ¿sí? Entonces este sistema usa el zodíaco en reposo, por así decirlo, ¿no? El zodíaco sin más, ¿no? Empezando desde Aries hasta Piscis, como referencia, y asume la asignación de regencias a planetas transaturnales, ¿no? Deshaciendo pues en este proceso la analogía que la experiencia humana tiene en el mundo sublunar, que es el mundo en el que vivimos nosotros y nosotras, apartándose así de lo que desde nuestro planeta se encuentra al alcance de nuestra vista, se encuentra al alcance de nuestro ojo, sin utilizar ningún aparato para poder ver más allá de lo que nuestros ojos nos enseñan, ¿no? Y esto pues este hecho, ¿no? Pues nos separa, nos distancia de esta realidad en la que vivimos, de la realidad más natural, ¿no? Y su simbología. Entonces aquí he añadido pues este apéndice aquí, ¿no? Pues si Urano como significador de nuestra casa 11 conectaría nuestra experiencia humana pues en torno a grupos y a nuestras amistades, ¿no? y a nuestros amigos libremente elegidos, ¿no? Pues esta analogía con Urano y esta casa 11 pues nos estaría hablando de un arquetipo que en realidad pues no es visible a simple vista desde nuestro planeta, ¿no? Estamos hablando de cuestionamientos al respecto de dónde están mis amigos, ¿no? No los veo, no están presentes en la realidad, ¿no? Son un abstracto, ¿no? Y bueno, mucha gente pues que podría alegar pues que hoy en día las amistades, sobre todo, pues o las redes sociales no necesitan de una presencia física, ¿no? Pero sin embargo están ahí, no es un abstracto, no es un ideal, no es una idea a incorporar. Nuestros amigos, estén presentes físicamente o no, pues existen, ¿no? Los podemos ver, ¿no? Y esto es lo que de entrada y desde un punto de vista filosófico y por mera observación de este sistema más moderno, pues a mí personalmente me plantea estas dudas, ¿no? Al respecto de cómo algo que no es visible puede regir cosas que están dentro de nuestro mundo sublunar, de aquello que podemos ver con nuestros propios ojos sin necesidad de ningún instrumento, ¿no? Este es el sistema de regencias moderno, ¿sí? Aquí casa 1 tendría que ver con Marte, 2 con Venus, 3 con Mercurio, 4 con la Luna, 5 con el Sol, 6 con Mercurio, 7 con Venus, 8 con Plutón, 9 con Júpiter, 10 con Saturno, 11 con Urano y 12 con Neptuno, ¿no? Esto es lo que venimos a entender como de dónde extraemos el significado de las casas en la astrología más moderna, ¿sí? Entonces, bajo esta premisa existen varios modelos sobre los que determinar qué casa hace referencia a qué cosa, ¿no? Y la mayoría de ellos pues siguen teniendo en cuenta los hemisferios o cuadrantes de una carta, y hasta cierto punto la secta planetaria, que iremos viendo un poco más adelante qué significa todo esto. Entonces el hemisferio norte, en una carta, en la astrología más moderna, se asocia con el mundo privado, el sur con el mundo público, el hemisferio este con el mundo personal y el hemisferio oeste con el mundo compartido, ¿sí? Y podemos ver pues más o menos a qué vengo a referirme cuando hablo de estos cuadrantes, ¿no? En una carta el hemisferio norte es el que está al sur, quiero decir al sur, es el que está por debajo de la línea del ascendente y el descendente, ¿no? El hemisferio norte es el mundo más privado. El hemisferio sur es el que es más está por encima de este eje del ascendente y el descendente, ¿no? Y lo que nos conecta con la esfera pública. Este cuadrante este es el que hace referencia al yo, ¿no? Estas casas así de este lado de la carta harían más referencia a mi persona,
mientras que las casas situadas al oeste de la carta, pues se vendrían a identificar con el tú, ¿no? Con algo que pertenece a otras personas, ¿no? Es más o menos esta división de cuadrantes a través de la cual pues, se da explicación a este esquema de significado de las casas en la astrología más moderna, ¿sí? Entonces vamos a centrarnos un poco en lo que es el enfoque tradicional, ¿sí? Y cómo nos habla del mundo natural y de la analogía simbólica, ¿no? A la hora de entender el porqué en las casas, sin distanciarnos mucho de los significados que acabamos de ver en la astrología más moderna, porque la astrología humanista no se inventó de la nada, sino que bebe de una tradición y aún pese a haberse desentendido un poco de la analogía con la naturaleza, mantiene muchas de las significaciones al respecto de las temáticas que reúne cada casa. Sin embargo, pues esa analogía simbólica y relacionada con el mundo de la naturaleza, pues se ha ido perdiendo con el tiempo, y es lo que venimos a recuperar aquí, echando la vista atrás y mirando el enfoque más tradicional. Entonces, en astrología helenística, lo que viene a traernos de nuevo o de viejo, diría yo, pues es el ver las casas astrológicas como espacios simbólicos. Entonces, en la astrología tradicional, el significado de las casas se deriva del reflejo simbólico de espacios en relación con la naturaleza y viene explicado por 3 factores. Viene explicado por la secta planetaria, que ahora veremos qué es, la dirección primaria y los aspectos desde las casas al ascendente, ¿no? Teniendo en cuenta que en astrología tradicional la única casa asociada directamente con el yo es casa 1, ¿no? El resto hacen referencia o se conecta con otras áreas de la existencia y no necesariamente tienen relación directa con el nativo, ¿no? Aunque esto se puede matizar un poco en función de las posiciones de las luminarias y los planetas personales, ¿no? Pero en la casa 1, en la astrología tradicional, es la única casa que tiene que ver con el yo. Y también el significado de las casas, desde un punto de vista más tradicional, tiene que ver, por último, con los gustos planetarios, que vendrían a explicarnos las cualidades de estas casas, ¿no? ¿Por qué tienen estas cualidades más agradables o más desafiantes, ¿no? Y a través de la lente del planeta que encuentra su gozo en determinada casa. Entonces, vamos a empezar con el primero de los factores que vienen a explicarnos el significado de las casas desde un punto de vista más tradicional, que es la secta planetaria, ¿no? Y el entender que existen arquetipos diurnos y arquetipos nocturnos, ¿sí? Entonces, los 5 planetas tradicionales, se dividen en 2 grandes grupos o sectas que hacen referencia a su cualidad arquetípica y la afinidad que mantienen con una de las 2 luminarias, ya sea el Sol o la Luna. Entonces existen planetas diurnos, ¿no? Que viven por encima del horizonte, que hacen referencia a la esfera pública o social, y esos planetas diurnos estarían conformados por el Sol como la luminaria, Júpiter como el benéfico de la secta y Saturno como el maléfico de esta secta o grupo de planetas que pertenecen a la esfera diurna, ¿sí? Y tiene sentido, pues, en tanto en cuanto digo, el Sol es un planeta de visibilidad, ¿no? Es lo que la luminaria que habita el cielo durante el día, y Júpiter y Saturno son planetas eminentemente sociales, ¿no? Y el Sol es lo que nos habla de nuestros logros en la vida, de nuestra identidad, ¿no? De aquello que venimos a desarrollar en este mundo, ¿no? Nuestras herramientas a la hora de construirnos identidad y una posición en este mundo, ¿no? Y de conscienciar experiencias a través de esas mismas herramientas que venimos a desarrollar, ¿no? Entonces, estos planetas diurnos pues, tienen un contraste con los planetas nocturnos, que viven por debajo del horizonte, ¿no? Hacen referencia a la esfera privada, a la esfera personal, ¿no? Y este grupo de planetas nocturnos pues comprenden a la Luna como la luminaria, ¿no? La luz que habita el cielo por las noches.
Incluye también a Venus, que es el benéfico de la secta nocturna, ¿no? Y luego Marte como el maléfico de la secta nocturna. ¿Sí? Es la división que los helenistas o la astrología tradicional, ¿no? más tradicional, pues de la forma en la que clasificaban esos arquetipos, ¿no? Ya pues todos entendemos que estas etiquetas o formas de catalogar un planeta como benéfico o como maléfico, pues son relativas, ¿no? A día de hoy. ¿Sí? Eso es una forma de entender el lenguaje, no una forma de categorizarlos. ¿Sí? Pero esta división de planetas nocturnos pues tiene mucho sentido, ¿sí? Porque en esta esfera privada y personal tenemos a los planetas personales, Venus y Marte, formando parte de esta secta nocturna, donde la luminaria, ¿no? La luna, nos habla de este mundo más privado, más personal, nuestras cosas, ¿no? A diferencia de lo que los planetas diurnos nos vienen a significar, ¿no? Vida pública, visibilidad, ¿no? Salir al mundo, algo más social. Entonces, luego, después de esta división por secta diurna y luego nocturna, pues tenemos al planeta Mercurio. El planeta Mercurio es un arquetipo que es ambivalente, es neutral, o sea, no pertenece a ninguna secta, pero puede ingresar en cualquiera de ellas. ¿Sí? Mercurio va por libre. Y la pertenencia a una secta o a la otra vendría en función del ciclo sinódico en el que se encuentre en una carta, ¿no? El ciclo sinódico que mantiene Mercurio con el Sol, ¿no? Estos movimientos de retrogradación que tiene Mercurio pues unas 3 veces cada año, pues nos hablarían de esta pertenencia a esta secta, ¿no? Con qué equipo está jugando Mercurio en una carta natal vendrían en relación con la posición que mantiene en ese momento al respecto del Sol, en qué punto de su ciclo sinódico está Mercurio en ese momento dado del tiempo, ¿sí? Entonces, esto es lo que venimos a referenciar cuando hablamos de la secta planetaria, ¿no? Tenemos a las luminarias en el centro, ¿no? las que nos dan la significación de diurnidad y nocturnidad, ¿no? Quién vive por encima del horizonte del ascendente y del descendente, ¿no? En una carta, y aquellos planetas que viven por debajo o les gusta estar por debajo de este horizonte, ¿no? Y ocuparse de asuntos más privados, ¿no? Está lo privado y lo público, ¿no? Lo diurno y lo nocturno, dividido en dos grupos donde existe una luminaria, un maléfico, ¿no? Saturno-Marte, y un benéfico, Júpiter-Venus, ¿no? En cada una de las dos sectas existe esa simetría, ¿no? Luminaria, maléfico y luego benéfico. Y sin embargo, pues por libre tenemos a este Mercurio que habitaría entre los dos mundos, ¿no? Mercurio es el psicopompo, ¿no? Es el arquetipo que puede viajar tanto al Olimpo como al Hades, ¿no? Puede viajar entre estados, puede acceder libremente y puede viajar de forma autónoma entre la esfera pública y la esfera privada. No se casa con nadie, sencillamente se adapta. Es capaz, de adaptarse a cualquier circunstancia y pertenecer a una secta o a la otra de forma indistinta. Sí, vamos a quedarnos con esta división. Entonces, más allá de esta secta planetaria que nos hablaría de la cualidad de planetas diurnos y planetas nocturnos, pues para encontrar o para entender el significado de las casas astrológicas desde un punto de vista más tradicional, ¿no? Astrología helenística, pues tenemos que entender qué es la dirección primaria. Y cómo esta dirección primaria conforma en una carta ángulos y luego tríadas de casas. Entonces, la dirección primaria es la dirección de la Tierra sobre sí misma que tiene lugar en el transcurso de las 24 horas del día, y que marca los días y las noches, ¿no? Esto es lo que tenemos cada día cuando el sol sale por la mañana, ¿no? En el amanecer, asciende por el este, culmina pues al mediodía, dependiendo del momento del año, pues culmina alrededor del mediodía, ¿no? Y después desciende en el cielo para ponerse por la tarde y a medianoche, por la madrugada, pues está en el punto más alejado de nuestro
medio cielo, ¿no? Y está pues en un punto en el que no vemos al Sol, por lo tanto es de noche, ¿no? Estamos en un momento, en un constante rotar de nuestro planeta entre día y noche, y esto es lo que se conoce como dirección primaria, ¿sí? La dirección de la eternidad, ¿no? Donde se repite un día tras otro de manera indefinida. Entonces esto hace, por ejemplo, que el signo que en el amanecer ascendía por el horizonte junto al Sol, ¿no? Siendo casa 1, pues a mediodía será casa 10, al atardecer casa 7 y a medianoche casa 4, como decíamos justo ahora. Entonces este movimiento es constante durante todo el ciclo de 24 horas y los signos que ascienden, culminan, se ponen y contraculminan están siempre en movimiento, independientemente del signo donde el Sol está ingresado. Sí, vamos viendo, por ejemplo, que sobre todo esto se puede ver en los softwares que tenemos pues a disposición, a nuestra disposición pues hoy en día, ¿no? Si por ejemplo SolarFire pues es un software muy conocido, que si ponemos me parece que es el reloj, ¿no? Pones clock o algo por el estilo, entonces tú vas viendo cómo continuamente la carta, las casas se van moviendo en esta dirección, ¿no? Eso es lo que estamos viendo en ese movimiento del SolarFire, pues no es más que la dirección primaria, ¿no? Como por la mañana el Sol amanece por el este, ¿no? Sería pues esta casa 1, y continuamente se va desplazando en el cielo, ¿no? Va culminando para posteriormente ocultarse por la tarde y anticulminar por la madrugada. Y luego vuelve a ascender por la mañana al día siguiente por el este, culmina, se pone, anticulmina, sale, culmina, así siempre, ¿no? Es lo que podemos ver, pues ya os comento, en este tipo de softwares, ¿no? En los cuales pues vamos viendo cómo de un momento para el otro el grado que asciende va cambiando, ¿no? Y cada 2 horas y algo, pues no solamente cambia el grado, ¿no? Que se va desplazando en ese sentido, a medida que la dirección primaria va ascendiendo, ¿no? Y se rota, este signo ascendente va pues recorriendo el signo, ¿no? Así poco a poco, para de repente pues cambiar el siguiente signo, y ya las casas han cambiado, ya no está el Sol, o lo que asciende en ese momento ya no es casa 1, sino que ha cambiado, ya es la siguiente casa que venía en este orden de ascensión, ¿no? Y se convierte en el nuevo signo ascendente, y así sucesivamente, ¿sí? Esto es lo que es la dirección primaria. Entonces, según el sistema de casas basado en signos enteros, en una carta natal y en función del ascendente de la misma y el signo donde se encuentra, se determinan el resto de las casas. De igual forma, el mismo signo ascendente determina el signo culminante, el signo descendente y anticulminante, que pasan a ser casa 10, casa 7 y casa 4, respectivamente, y que se definen como casas angulares, ya que pues, generalmente son los puntos donde se hallan los ángulos en una carta, ¿sí? El ascendente, el descendente, el medio cielo y el fondo del cielo. Entonces aquí lo que comento otra vez es esto que ya hemos mencionado antes, ¿no? Que el ángulo del medio cielo y el fondo del cielo pueden caer en otras casas. Y esto lo que implica que el eje de los ángulos tiene incidencia en las casas angulares. ¿Sí? 10 y 4. Las casas angulares siempre serán 10 y casa 10 y luego casa 4. Pero el eje donde estén situados estos puntos energéticos del medio cielo y del fondo del cielo van a influir en estas casas angulares. ¿Sí? Eso es lo que hemos comentado antes. Entonces, este tipo de distribución hace que la energía en una carta se distribuya en 4 tríadas de casas, entendiendo como energía pues la cualidad de los acontecimientos y el despliegue de la promesa natal que en cada una de las tríadas se desarrolla, ya sea debido a la propia configuración natal, ¿no? Que tengamos planetas en esas casas, y también a través de tránsitos u otras técnicas de profección, ¿no? De mirar en un futuro, ¿no? De auscultar las energías venideras. Entonces esto es lo que viene a traernos, ¿no? esta división, ¿no? Esta segmentación en función de los ángulos, ¿no? Tenemos pues estas casas angulares, ¿no? Aquí estaría el eje del ascendente y el descendente, ¿no? Que daría pie al resto de las casas. Son los ángulos, es el ángulo más importante o el eje más importante. ¿Sí? Y aquí tenemos pues que casa 1 sería angular, así como 10,
7 y luego 4. ¿Sí? Y en función de la dirección primaria tenemos que las casas que sucederían a estos ángulos con el tiempo, ¿no?, serían 2, 5, 8 y 11. Y las casas que caerían de esos ángulos, que ya no son esos ángulos porque los mismos están ocupados por el signo presente en ese momento, serían las casas cadentes que caen de esos ángulos, ¿no?, que serían pues 3, 6, 9 y 12. Son las casas que ya caen de ese ángulo. No se dirigen hacia ese ángulo, sino que caen. De ahí el nombre cadente. Entonces, si entendemos esa en función de ese diagrama que acabamos de ver ahora, esos 4 tríadas, ¿no?, cómo van conformándose esos grupos de casas, se van arremolinando alrededor de los ángulos y van complementando esos ángulos en función de si son sucedentes o son cadentes al respecto de ese ángulo, pues entendemos que existen 4, como hemos comentado, y que podemos comentar ahora más en profundidad, centrándonos primero en la tríada del ascendente, ¿no?, que ya nos habla del yo y de mis circunstancias, ¿no? Esta es la tríada que hace referencia al ángulo del ascendente de casa 1, que es la tríada más importante de todas, ¿no?, porque nos habla del yo. En la astrología helenística más tradicional, pues se entiende casa 1 como la única casa asociada con el yo, ¿no? Y este complemento, esta tríada complementada por 2 y por 12, tiene mucho que ver con el yo, ¿no? Pero un área de experiencia que es casa 2 sucede a esta casa 1 y 12 es la que cae de ese ángulo ya, ¿no? Cuando tenemos en nuestra carta pues el ascendente situado en un signo, el signo que tenemos en nuestra casa 12 era nuestro ascendente hace un tiempo, unas horas, pero ya no lo es, ya está cayendo de ese ángulo. Por lo tanto, esta casa 12 y el signo asociado con ella pues tiene esta cualidad cadente, ¿no?, de pérdida energética, de caer de un ángulo, ya no está en el trono del ángulo, ya no está desplegando energía. Entonces, la tríada del ascendente, que es casa 1 complementada por 2 y luego por 12, tenemos aquí pues esta casa 2, ¿no?, que es una casa 2 que se encuentra antes, ¿no?, de esta casa 1, ¿no?, que se dirige hacia el ángulo, es una casa sucedente, ¿no?, que contribuirá al yo con el tiempo en relación con esta dirección primaria que hemos visto antes, ¿no? Es lo que con el tiempo se convertirá en el ascendente, pero todavía no lo es sucedente, ¿no?, sucederá. Entonces, esta casa 2 tiene mucho que ver con los recursos a desarrollar por el nativo. Son las cosas que el nativo irá desarrollando o de las cuales, a partir de las cuales construirá sus recursos, ¿no?, para poder autosustentarse, para poder sustentar a su yo, a ese ángulo, a esa casa 1. Tiene que ver con recursos que se prestan a otras personas, ¿no?, porque ya los poseemos, son nuestros. Y bueno, puede ser tanto bienes materiales como bienes intangibles, ¿no?, consejos que se puedan dar a otras personas. Sí, y también tiene que ver con la capacidad de autosostenimiento y de generación de ingresos, ¿no?, por parte del nativo, ¿no?, de esa persona que está reflejada por casa 1, por ese ángulo. Y en la astrología más moderna pues tiene la analogía bastante clara con Tauro, ¿no?, y con los recursos, ¿sí?, con los recursos físicos y aquello que poseemos, ¿no?, poseemos y con lo que trabajamos para poder subsistir, y esta relación, ¿no?, que podemos también entender como aquellos valores, ¿no?, que atesoramos, ¿no? Y quizá pues de ahí viene esta analogía con los consejos que podemos llegar a dar a otras personas, ¿no?, o que podemos prestar a otras personas porque nos pertenecen, forman parte de nuestra forma de sustentarnos y que contribuyen a nuestro yo. Entonces, casa 1 es el ángulo de esta tríada, ¿no?, es el punto de despliegue energético de esta tríada, es la casa más importante. Y esta casa 1 pues tiene que ver con la apariencia física, con la toma de decisiones,
con la articulación en el discurso, ¿no? Con la capacidad de maniobrar y ser flexibles en la vida, ¿sí? Tiene que ver con la salud, ¿no? Y con aquello que se encuentra entre el cielo y la tierra, ¿no? Está en medio de esta división entre lo que es diurno y lo que es nocturno, entre lo que es social y lo que es privado, ¿no? Y nos concierne a nosotros, cómo somos capaces de movernos entre esos dos mundos de una forma flexible, ¿no? de coexistir en esos dos mundos. Y en astrología más moderna, pues tiene que ver, se supone, está asociada con Aries, ¿no? Sin embargo, en astrología tradicional se la conoce como el timón, ¿sí? Porque es la casa que dirige nuestras vidas. Entonces, si nos centramos en esta analogía más moderna que tiene casa 1 con Aries, pues podemos ver que la cardinalidad, ¿no? Es lo que impera, ¿no? A la hora de entender esta casa 1, ¿no? El iniciar, ¿no? El iniciar cosas, más que la flexibilidad a la hora de poder moverse entre diferentes situaciones, ¿no? Entre el mundo privado y el mundo público, ¿no? Entre pues diferentes áreas de nuestra experiencia que nos demandan flexibilidad, ¿no? y saber contemporizar, ¿no? En cambio, Aries es un arquetipo que es mucho más instintivo, ¿no? No piensa las cosas, no reflexiona al respecto de las cosas, ¿no? Sencillamente actúa movido por el instinto y por la cardinalidad del elemento fuego, que tiene mucho que ver con, sí, hasta cierto punto, con el individuo, ¿no? Y con el descubrimiento de quién es uno, ¿no? Pero Aries no es un arquetipo, o Marte en general, no es un arquetipo que esté asociado con la flexibilidad, ¿no? Y con la capacidad de moverse entre diferentes estados, ¿no? Entonces ahí ya encontramos un punto de fricción entre estos dos arquetipos, bueno, estas dos formas de entender las casas astrológicas, ¿no? Desde un punto de vista más clásico y más moderno, ¿no? Que vendrían a darnos para pensar, ¿no? Sobre este abecedario astrológico y su utilización a día de hoy. Cómo quizá podemos ampliar la mirada y incorporar este conocimiento helenístico, que bueno, en astrología pues tradicional, pues ellos entendían esta casa como el timón, y adelantando un poco a lo que veremos más adelante, pues es una casa que está asociada con el planeta Mercurio, ¿no? Que es el arquetipo que se encuentra entre estos dos mundos, ¿no? El mundo diurno y el mundo nocturno, como hemos visto hace un momento. Bueno, esto lo dejamos un poco más adelante. Y para complementar esta casa, esta tríada del ascendente, pues nos centramos en casa 12, ¿no? Que es la casa cadente, que cae del ángulo. Sí, es la casa que cae. Entonces es una energía que ya se consumió por el nativo en casa 1. Y está muy asociada con acontecimientos que escapan al control del nativo, porque ya han caído del ángulo, ya no están bajo nuestro control, ya no podemos decidir al respecto de esas cosas. Entonces eso tiene que ver mucho con la reclusión, con el retiro, con enfermedades crónicas o también hospitalizaciones, ¿no? Como consecuencia de la caída de esta casa 1, donde las decisiones ya se han tomado, ya sea pues al respecto de nuestra salud, ¿no? qué hábitos tenemos en el día a día, que nacen de nosotros, ¿no? Y que bueno, pues con el tiempo quizá nos traen consecuencias, ¿no? También tiene que ver con los enemigos ocultos, ¿no? Debido pues a esas decisiones personales, ¿no? Tiene que ver con el autosabotaje, con pérdidas a un nivel más propio, ¿no? De nuestra persona, ¿no? Aquello que hemos perdido o que perdemos ya sea por nuestras decisiones o, en fin, en este tipo de dinámicas que ya hemos comentado. Entonces, en astrología más moderna, se asocia esta casa 12 con Piscis, ¿no? Y aquí es otro punto de fricción que yo entiendo que existe, porque Piscis es un signo elegido por Júpiter y por Venus, ¿no? Teniendo en cuenta que Venus se exalta en este signo, ¿no? Y estas cualidades que tiene Piscis, ¿no? Tan benéficas, ¿no? Tan oníricas, tan de congregación, ¿no? De congregar y de unir, de maridar cosas, ¿no? De saber fluir y de aceptación,
hasta cierto punto pueden estar vinculadas con un área como 12, pero en realidad poco o nada tienen que ver con la regencia de Júpiter y de Venus, ¿no? Sobre Piscis, en realidad. ¿No? Son estos acontecimientos que tienen que ver con casa 12, pues son mucho más duros, ¿no? Que lo que la energía pisciana de por sí es, teniendo en cuenta quién rige Piscis. Entonces, en astrología tradicional, a esta casa 12 se la conoce como la casa del mal espíritu, y es el gozo de Saturno, como iremos viendo más adelante. Entonces, a mí esta asociación de Piscis con Neptuno y con la espiritualidad, pues no me acaba de convencer, ¿no? Es un punto de fricción a través del cual podemos empezar a ver estos contrastes, ¿no? Entre los dos sistemas, ¿no? Entre el abecedario astrológico y este tipo de discernimiento al respecto de las casas en función de la dirección primaria, ¿no? Y lo que significa esta casa 12, teniendo en cuenta que es una casa cadente que cae del ascendente. Entonces, si nos centramos en la tríada del medio cielo, estamos hablando de la vida pública y de su contexto. Estamos hablando de esta tríada, ¿no? Estamos hablando de que existe un ángulo, que es casa 10, una casa sucedente, que con el tiempo llegará a ser casa 10, en dirección primaria, que es casa 11, y una casa que ya cae del ángulo, que es casa 9. Estamos hablando de esta esfera más pública y de esta tríada en esta sección, ¿sí? Angular es 10, sucedente es 11 y cadente es 9, que cae de ese ángulo. 11 sucederá y 10 es el ángulo. Entonces, tenemos aquí que casa 11, que es la casa sucedente, que se dirige hacia el ángulo, es aquella casa que contribuirá a nuestra posición social, a nuestro estatus, a nuestra vocación, a nuestra carrera en casa 10 con el tiempo, ¿no? Y hace referencia a aliados, benefactores, recursos de organizaciones, mecenazgo, búsqueda de libertad y consecución de sueños. Y en astrología humanista más moderna, pues se la asocia con el signo de Acuario. Sí. Y con su regente Urano, obviamente. Sin embargo, en la astrología tradicional se la llama la casa del buen espíritu, ¿no? Y es donde Júpiter encuentra su gozo, ¿no? Muy en consonancia con estas dinámicas sociales y de beneficencia y de alegría, congregación y consecución de sueños y búsqueda de libertad asociadas con Júpiter, ¿no? Entonces tenemos que posteriormente la casa angular de esta tríada del medio cielo es casa 10, ¿no? Que tiene que ver con el mundo, ¿no? La esfera pública de nuestra acción en el mismo, ¿no? En este mundo. Y es el punto de mayor despliegue de energía de esta tríada. Es donde suceden cosas, igual que sucedía en casa 1, ¿no? Si tenemos ahí planetas o por tránsitos, pues cuando algún planeta transita sobre esa casa 10, pues suceden cosas, ¿no? Suceden muchas cosas porque es el punto de despliegue energético más importante de esa tríada. Y esta casa 10 pues tiene mucho que ver pues con lo que aquí pues estamos incluyendo, ¿no? Vocación, carrera, estatus, reputación, ¿no? Relación con figuras de autoridad. También en astrología tradicional pues era asociado con las dolencias de la mente, ¿no? Cuando llegamos a un punto de éxito, ¿no? En nuestra vida y tenemos que hacer frente a aquello que nos atemoriza, ¿no? Que nos atemoriza o que para lo que no estamos preparados quizá, ¿no? A la hora de asumir responsabilidades. Muy teniendo en cuenta pues esta analogía con Capricornio que tiene a día de hoy en la astrología más moderna. Y en la astrología tradicional pues se la entendía como también una casa relacionada con la madre, ¿no? Esta especie de dicotomía que existe entre no saber muy bien dónde colocar a la madre y al padre en una carta, pues aquí entendemos que es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo porque desde un punto de vista simbólico, ¿no? Aquello que era visible, que era público para todo el mundo cuando nuestra madre estaba embarazada y nos llevaba en su vientre, es que ella nos estaba llevando dentro de su vientre, ¿no? Porque eso lo podía ver todo el mundo, era visible para todo el mundo que nuestra madre está embarazada de nosotros o de nosotras, ¿no? Era público, la luz brillaba sobre ese hecho, ¿no?
Y bueno, como hemos comentado ya, pues hoy en día se la asocia con el signo de Capricornio, esta casa 10, ¿no? Entonces, casa 11, quiero decir casa 9. Y casa 9 es la casa cadente de esta tríada del medio cielo, conformada por el ángulo que es 10 y por la casa sucedente que es 11. Entonces 9 cae de ese ángulo, ¿no? Es una energía que ya se ha consumido en la esfera pública en casa 10. Y efectivamente pues hace relación a la filosofía de vida, a creencias, ¿no? Al caer de experiencias en el mundo. No estamos incorporando experiencias porque de repente, pues no sé, se nos hayan ocurrido, sino que muchas veces estas creencias vienen pues de situaciones que se desarrollan tras haber experimentado situaciones de casa 10, ¿no? Y nos hacen conformar una filosofía de vida al respecto de las mismas por experimentación con estas situaciones. Entonces también es una casa que tiene mucho que ver con el extranjero o con los extranjeros en general, ¿no? El entorno social del mundo y experiencias que abren nuestra percepción al respecto del mismo, ¿no? Esta oposición que tiene con casa 3 que iremos viendo más adelante. También es una casa que tiene que ver mucho con la búsqueda de guía, asesoramiento legal o espiritual. Tiene mucho que ver con peregrinajes, con sueños, en el sentido literal, ¿no? Los que tenemos por las noches. Y es una casa que tiene muchísimo que ver con la astrología y con la adivinación. Y debido a que se la conoce como Dios en la astrología tradicional, ¿no? En contraposición con la analogía que tiene hoy en día con Sagitario, que es plausible hasta cierto punto, ¿no? Sin embargo, en la astrología tradicional, esta casa 9 se la conoce como Dios y es el gozo del sol, ¿no? Donde esta búsqueda de guía y de claridad, ¿no? De verdades, ¿no? de síntesis vitales al respecto de las experiencias que nos mueven socialmente, pues se hallarían, ¿no? Se encontrarían, ¿no? Y si bien es cierto que Júpiter, como regente de Sagitario, pues también tiene mucho que ver con esas cosas, yo encuentro que esta aproximación al arquetipo solar desde casa 9 tiene mucho más sentido, ¿no? Porque es lo que nos da una cohesión, una síntesis también muy, muy jupiterina, ¿no? Pero desde un punto de vista de vivenciar cosas, ¿no? O sea, comprenderlas y buscar luz, ¿no? Y sí, o sea, es una casa que se relaciona muy bien entre estas dos formas de entender la astrología más moderna y más clásica, aunque por diferentes motivos, como estamos viendo. Sí. Entonces, nos centramos en la tríada del descendente, que tiene que ver con el tú y sus circunstancias, ¿no? Entonces estamos hablando de estas tres casas, ¿no? Las que conforman el ángulo del descendente y las dos casas que acompañan a ese ángulo. Una que sucede, que es 8, y una que cae de ese ángulo por dirección primaria, que es esta dirección que hemos visto antes, ¿no? Esta que va en esta dirección. Sí. Esta es la que llegará a ser 7 con el tiempo, 8, y esta es la que ya ha caído del ángulo 6. El ángulo es 7. Entonces la tríada del descendente nos sitúa a esta casa 8 como sucedente. Es una casa que se dirige hacia el ángulo, ¿no? Contribuirá al tú con el tiempo, ¿no? Son recursos de otras personas, herencias físicas o kármicas, ¿no? Tiene que ver con impuestos, con tributos, ¿no? Con la necesidad de aceptar pérdidas o también reevaluar situaciones, ¿no? Y también tiene que ver con lo oculto en sentido amplio, ¿no? Ya sea material o psicológico. Es una casa que tiene mucho que ver con procesos psicológicos complejos, ¿no? Y en la astrología más moderna pues tienen una analogía directa con Escorpio y con Plutón, ¿sí? Tenemos que el ángulo de esta tríada es casa 7, es la casa angular de esta tríada, donde existe el mayor despliegue de energía. Se habla del tú, ¿no? De socios, parejas, enemigos declarados, ¿no? Porque está en oposición con el ascendente, es lo que nos encontramos enfrente, ¿no? Lo que se nos opone, se opone a nuestra casa 1. Tiene que ver también con conclusión de asuntos legales, ¿no? Tiene que ver con cultos y con rituales. Tiene que ver con
con el matrimonio y con el sexo. De hecho, en astrología tradicional, casa 8 no tiene absolutamente nada que ver con el sexo, nada en absoluto, algo que se diferencia bastante con la aproximación que se hace de esta casa 8 desde una astrología más moderna, más humanista, ¿no? Donde esta analogía con Escorpio y con Plutón pues se tiene en cuenta, ¿no? Sin embargo, en astrología tradicional, pues la única casa, o una de las casas que tiene que ver con el sexo sería 7, pero para nada 8. 8 está completamente fuera de estas dinámicas. Estoy retomando casa 7, pues hablábamos de eso, ¿no? De que está vinculada pues con esto, con el matrimonio, es un matrimonio más formal, una relación más formal, ¿no? Y el sexo vinculado con estas dinámicas. También tiene pues que ver con el ocaso del día, ¿no? Cuando el sol se pone por la tarde, ya, cuando se oculta en el oeste, y este sol que va de camino ya a la parte más baja de la carta, donde nos vamos retirando de la esfera pública, ¿no? El sol se va retirando del mundo y va entrando en esta esfera más nocturna, más privada, y transicionamos a estos asuntos, ¿no? Más de puertas para adentro, aunque todavía están compartidos, ¿no? Porque todavía hay luz y la luz está enfocada en esta casa 7, ¿no? Y es lo que en astrologías más modernas viene a estar significado por la asociación con el signo de Libra, ¿no? En cuanto a significado en relación con el abecedario astrológico que hemos visto antes. Entonces, también tenemos que, por último, esta casa que cae del ángulo en esta tríada del descendente, pues es casa 6, ¿no? Es casa 6 que cae de ese ángulo, ya no es 7, ¿no? Es una energía que ya se ha consumido por el tú en casa 7, ¿no? Esta casa 6 nos habla sobre esfuerzos debido a otras personas, ¿no? Cae del ángulo vinculado con el tú, no son sobre esfuerzos, ¿no? Son sacrificios, ¿no? Defender causas, tiene que ver con el cuidado del cuerpo y su mantenimiento, por ejemplo, como visitar al dentista, al masajista, al médico de cabecera también. Este mantenimiento del cuerpo, ¿no? También tiene que ver con subordinados o subordinación en asuntos de trabajo o que nos atan con otras personas legalmente, ¿no? Esto es lo que sucede pues cuando esta casa 6 cae del ángulo vinculado con el tú, ¿no? Con pues esta relación que tenemos con socios, con parejas, ¿no? Y es una casa que se asocia en general con la mala suerte, ¿no? Es el gozo de Marte en astrología tradicional, denominada la casa de la mala fortuna. Y sin embargo, en astrología más moderna, pues está asociada con el signo de Virgo, que tampoco es que tenga una relación directa con la mala fortuna o con el mal rollito, ¿no? O sea, Virgo es un signo que tiene mucho que ver con, hasta cierto punto, con el servicio o con la capacidad para establecer sistemas, ¿no? Pero no con la mala suerte en general, ¿no? Entonces, aquí hay un punto de fricción también a la hora de pues entender estas diferencias que existen entre estas dos formas de entender las casas astrológicas, ¿no? Si las vemos desde esta analogía con la naturaleza, y también pues si nos fijamos en ellas o utilizamos esta forma de entender las casas a través del abecedario astrológico, ¿no? Desde la astrología más moderna. Pues hay una diferencia aquí, ¿no? El gozo que tiene Marte en esta casa en comparación con la energía más mercurial femenina que tiene Virgo, ¿no? Son dos cosas bastante distintas. Y sin embargo, pues se reúnen aquí en esta casa pues significaciones comunes, ¿no? Como por ejemplo, pues eso, ¿no? La relación que tenemos con subordinaciones, normalmente suele ser cuando trabajamos por cuenta ajena para otras personas, pues nos subordinamos a determinadas circunstancias. No es porque trabajemos, sino que es por la subordinación, ¿no? Y bueno, pues también el cuidado del cuerpo puede confundirse o realmente pues tiene mucho que ver con Virgo, ¿no? Y con la capacidad para tener hábitos más saludables, ¿no?
Eso sí que es cierto, ¿no? Que existe esa similitud. Pero sin embargo, pues veo que aquí hay diferentes formas de entender esta casa 6 y quizá incorporando esta visión más tradicional, pues podemos encontrar significado o respuesta a muchas de las cosas que suceden cuando tenemos energía en esta casa 6, ya sea de forma natal o por tránsitos, ¿no? Vamos a entender más lo que sucede cuando hay energía activa en esta casa. Entonces, la tríada del fondo de cielo. Aquí vamos de la vida privada y su contexto. Esta es la última tríada ya, ¿no? Estamos hablando de que el ángulo está conformado por casa 4, la casa que viene a suceder, ¿no? Que sería 4 con el tiempo es 5, y la casa que ya cae del ángulo es 3, ¿no? Ya fue 3, casa 3 fue 4, fue ángulo, pero ya no lo es más, ya cae de ese ángulo, ¿no? Ha caído del trono angular, en el cual hay una liberación de energía bastante brutal. Y 5 es lo que vendrá a ser esta casa 4, ¿no? Con el tiempo. La última tríada, ¿no? Hemos visto la tríada de la 1, de la 10, de la 7 y ahora estamos con la última tríada, que es la tríada 4, siguiendo la dirección primaria. Entonces la tríada del fondo del cielo, ¿no? Esta casa 5 que es sucedente, que se dirige hacia el ángulo, que contribuirá al mundo privado con el tiempo. ¿No? Es una casa que se asocia mucho pues con regalos, con ocio, con bares, con banquetes, con las artes, con la especulación financiera, con aferes amorosos. También es la otra casa junto con 7 que tiene que ver con el sexo. Sin embargo, en este caso es más esporádico, más casual. También tiene que ver con hijos o con proyectos creativos, ¿no? Aquello que generamos, ¿no? Y con el tiempo contribuye a nuestra familia, ¿no? Tenemos un hijo y eso pues con el tiempo vendrá a incorporarse a nuestro mundo privado, a nuestras bases, ¿no? de nuestra vida. O si nos compramos una casa, pues primeramente hemos especulado financieramente, ¿no? Hemos estado viendo qué casa compramos, ¿no? Y bueno, pues eso, nos regalan algo, ¿no? Y de repente pues lo incorporamos en nuestro hogar y un cuadro o nos regalan algo y ya entra a formar parte de nuestra vida privada, ya es nuestro y lo conservamos para nosotros, ¿no? Y forma parte de eso, de nuestros bienes ya, ¿no? Nuestros bienes raíces un poco, ¿no? Entonces es una casa que en general se asocia con el hedonismo en su vertiente más amplia. Y en astrología más moderna se asocia con el signo de Leo, ¿no? Y sin embargo, y con el Sol en este caso, ¿no? Que hemos visto que en astrología más tradicional pues se asocia con casa 9, ¿no? Y sin embargo, pues en astrología antigua, ¿no? Helenística, se la conoce como la casa de la buena fortuna, y es la casa donde Venus está en gozo, ¿no? Esta casa 5 está más vinculada con Venus que con el Sol en realidad, ¿no? Desde una vertiente más clásica, ¿no? Debido a toda esta amalgama de hedonismo y de regalos que nos hacemos a nosotros mismos, o la vida nos regala cosas, ¿no? La vida nos trae cosas que son agradables, que son buenas, que son disfrutables, ¿no? En cambio, un arquetipo solar tendría más que ver con la síntesis vital, ¿no? Con la conscienciación de experiencias más vinculadas con 9, a mi entender, más que con sencillamente el goce y disfrute de esta existencia por el mero hecho de disfrutarla, ¿no? Que tendría más que ver con el arquetipo más venusino, que se asocia a esta casa de la buena fortuna en la astrología más tradicional, ¿no? Son formas de ir viendo esas diferencias y similitudes, ¿no? entre por ejemplo, pues esta casa 5 vinculada con Leo para los modernos y con Venus para los clásicos. Entonces, esta tríada del fondo de cielo, la casa angular sería casa 4, ¿no? Que es el fundamento, es la base de nuestra carta o de cualquier carta, ¿no? Y es donde hay mayor despliegue de energía de la tríada, ¿no? Tiene que ver con hogar, con familia y con bienes inmuebles o propiedades, así como con recursos naturales. La conclusión de todas las cosas, cómo van a acabar las cosas, ¿no? Es definitivamente una carta donde hay un despliegue de energía muy fuerte a la hora de consolidar y de asentar unas bases que nos permitan desplegarnos por el resto de nuestra carta. Y es un lugar también donde buscamos retiro y es sosiego. No necesariamente tiene que ser un lugar, un hogar con nuestra familia. Puede ser cualquier lugar donde estemos, donde vayamos a buscar este retiro, ¿no? Apartarnos de la vida pública. Es una casa que se opone con
con casa 10, ¿no? Es lo contrario de la vida pública, es lo contrario de estar bajo la luz del sol y con los focos iluminándonos, ¿no? Es estar en nuestro mundo, estar para nosotros, donde no nos ve nadie, más que el círculo más allegado, ¿no? Y en el casa 4, pues en la astrología tradicional tiene mucho que ver con el padre, ¿no? Por lo que hemos comentado antes, ¿no? En contraposición con 10, vinculada con la madre, ¿no? Esa persona que nos llevó en su vientre durante el embarazo y que todo el mundo pudo ver, pues que efectivamente estaba engendrando, ¿no? Era muy, muy público. Pues esta relación con el padre tiene mucho que ver con casa 4, ¿no? Porque todo el mundo pues se tiene que fiar de que el padre sea quien se dice que es, ¿no? Porque nadie estuvo allí para verlo, en realidad, ¿no? O sea, es algo que se asume y queda oculto, ¿no? Queda oculto, queda no visible, queda en un ámbito más privado, ¿no? ¿Quién es el padre de la criatura? Y esto pues tiene que ver con cáncer, ¿no? En astrología más moderna, pues esta casa 4 tiene una fuerte relación con el signo de cáncer y con lo lunar en general, ¿no? Con lo lunar. Entonces, por último, tenemos que la casa que cae del ángulo de esta tríada del fondo de cielo es casa 3, ¿no? Es una energía que ya se consumió por el mundo privado, ¿sí? Entonces es la casa que tiene que ver con hermanos, con primos, con los vecinos o con familia perimetral, ¿no? Aquello que es heredado de esta casa 4, ¿no? De lo que forma parte de nuestras raíces, ¿no? Cómo concluyen las cosas, ¿no? Cuando se asientan las cosas, pues ¿qué queda después de eso? Pues queda casa 3, ¿no? Y todas las cosas o todas las circunstancias que se derivan de ese reposo de la energía en este ángulo de esta casa 4. Y eso pueden ser personas, circunstancias que nos rodean, ¿no? Muy vinculadas con el lugar donde residimos o aquellas cosas que sustentan nuestras vidas, ¿no? Y esto pues eso, ¿no? Primos, vecinos, cuñados, suegras, suegros, en fin, este tipo de historias, ¿no? Por lo que se comentó aquí, ¿no? Y no va a tener un vínculo consanguíneo directo, sino compartido, ¿sí? A través de la familia o el lugar donde vivimos o donde residimos. El entorno inmediato y estas fluctuaciones de las que hablábamos. También es una casa que tiene mucho que ver con papeleo, con mensajes y con mensajeros, ¿no? Todo aquello que circunda nuestro hogar, ¿no? Aquello que viene y va de nuestro entorno, ¿no? Que viene en un momento y luego se va en el otro, que está poco rato. Sencillamente viene a rodear nuestra base. También es una casa que tiene mucho que ver con amigos de la infancia, ¿no? Nosotros pues estamos asentados en un lugar determinado con nuestra familia y generamos un entorno alrededor de ese lugar, ¿no? De esas circunstancias familiares, ¿no? Y es una casa pues que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con las personas que nos han que hemos conocido, ¿no? Que hemos conocido y que forman parte de esa base vital. Y los amigos de la infancia están indicados aquí también. Y también los invitados en el hogar, ¿no? Aquellas personas que, bueno, pues no forman parte de nuestra familia, pero que durante un tiempo pueden serlo, ¿sí? Igual que viene un mensajero a traernos una carta y nos la deja en el buzón, ¿no? Por así decir, pues si quizá haya alguien que durante un tiempo esté con nosotros, o lo que es el tema de los alquileres, ¿no? También está muy vinculado con casa 3, son personas que vienen y van de nuestro hogar, ¿no? También los acuerdos tácitos, ¿no? Acuerdos tácitos en el sentido de quedar en algo, no necesariamente que se firme algo, sino quedar, ¿no? Para tomar algo o sencillamente vamos a hacer esto en este momento, ¿no? O quedamos para hacer algo, ¿no? También tiene mucho que ver con rituales, o en este caso rutinas con significado, ¿no? Al final los rituales vendrían a ser eso, ¿no? Sencillamente son esas rutinas que para nosotros adquieren un significado personal, ¿no? Junto con 7, pues sería la casa que se hace cargo de estas temáticas, pero sin embargo en este caso estos rituales o rutinas con significado pues hacen más referencia a algo más personal, ¿no? Algo que tiene que ver con nosotros, porque está cayendo del ángulo que tiene que ver con nuestra casa 4, con nuestras bases, con nuestro hogar, con nuestras raíces, con nuestra herencia familiar, ¿no? Y
en astrología más moderna, pues está asociada con Géminis, ¿no? Con el planeta Mercurio. Sin embargo, en la astrología tradicional se la conoce como diosa y es el gozo de la luna, ¿no? Por esta capacidad que tiene la luna de fluctuar y de cambiar fases, ¿no? Todo es fluctuante. Las circunstancias vienen y luego van, ¿no? Y esta analogía con Géminis es bastante, se puede entender como acertada, ¿no? En el sentido de que son tanto Mercurio en su faceta más masculina como la Luna pueden llegar a confundirse, ¿no? Porque son arquetipos muy móviles, ¿no? Muy del momento, de ahora sí, ahora ya no, ¿no? Sin embargo, en la astrología más tradicional, pues esta casa es el gozo de la Luna y tiene mucho que ver con lo lunar, en realidad, más que casa 4, como curiosidad. ¿Sí? Como explicación, ¿no? de esta regencia lunar sobre esta casa, que tiene que ver con lo fluctuante, no tanto con el mundo interno, ¿no? Sino con aquello que cambia de fase constantemente, como la luna, ¿sí? Bueno, entonces, para acabar, ¿no? esta forma de entender las casas astrológicas vistas desde un punto de vista más tradicional, pues tenemos a los gozos planetarios, ¿no? Que nos van a hablar de qué casas son las más agradables o qué casas pueden llegar a ser más agradables y qué casas van a ser más desafiantes, ¿sí? A través del filtro de los gozos planetarios. Entonces, los gozos planetarios son dignidades accidentales, ¿sí? Que de forma similar a las exaltaciones nos ayudan a entender la cualidad energética de cada una de esas casas, ¿no? Hay planetas que se exaltan en determinados signos y nos ayudan a entender, pues, no solamente al signo, sino al planeta que se exalta en ese mismo signo, porque es el invitado de honor de ese signo o las cualidades de ese planeta encuentran un caldo de cultivo en un signo, en una energía concreta, ¿no? Representada por un signo, de tal forma, ¿no? Que sus cualidades se ven exaltadas, ¿no? Están por encima de lo normal, ¿no? Es una energía que está en su punto culminante. Y de igual forma, los gozos planetarios nos ayudan a entender a través de sus planetas, a través de los cuales se encuentran su gozo, ¿no? En cada una de estas casas, la cualidad de esta casa, ¿no? Y también nos ayudan a entender la cualidad de ese planeta. Entonces, este esquema tiene en cuenta lo ya visto en relación con la secta planetaria y, por lo tanto, en qué casas cada uno de los 7 planetas tradicionales puede encontrar su gozo. Esto lo hemos comentado ya cuando estábamos viendo las tríadas de las casas, ¿sí? Ya vamos a hacer un repaso ahora. Entonces, se deriva de este hecho que los planetas de la secta diurna, que hemos visto al principio de este vídeo, son Sol, Júpiter y Saturno, que viven por encima del ascendente y el descendente, ¿no? Viven en la esfera pública, como hemos visto antes, encontrarían sus gozos por encima del horizonte, lógicamente. No pueden encontrar esos planetas diurnos su gozo en áreas de experiencia que sean privadas, ¿no? Porque son arquetipos diurnos, ¿no? Les gusta estar por encima del horizonte, ¿no? Les gusta estar visibles, ¿no? Y operar en esta esfera más pública, donde habita el sol, ¿no? Donde hay día, donde hay luz. Mientras que los planetas de la secta nocturna, la Luna, Venus y luego Marte, lo harían en casas que se encuentran por debajo del horizonte, ¿no? Sí, o sea, esto es tiene sentido, ¿no? Es coherente con lo que hemos ido viendo hasta este momento, ¿no? Que planetas pueden encontrar su gozo por encima o por debajo del horizonte en función de si son pertenecientes a la secta diurna o la nocturna. Y esto es lo que tenemos aquí, ¿no? El Sol encima del horizonte no es porque es un planeta de la secta diurna y encuentra su gozo en casa 9, que es lo que hemos visto antes, ¿no? Que esta casa en astrología helenística se llamaba Dios, ¿no? Y era el Sol, el gozo del Sol, casa 9, que cae de ese ángulo de la esfera pública, ¿no? Esa tríada del mundo público que tiene casa 10 como el ángulo, ¿no? Como la casa de mayor despliegue energético de esa tríada, ¿no? Pues el Sol se encuentra su gozo en esta casa 9 que cae de ese ángulo, ¿no? de esas experiencias, ¿no? Lo que hemos comentado de la búsqueda de esa verdad, de esa incorporación de conciencia, ¿no? Que hoy en día se asocia con Júpiter y con Sagitario. Entonces Júpiter, el planeta Júpiter, también encuentra su gozo por encima del horizonte, porque es un planeta
de la secta diurna. Sin embargo, no encuentra su gozo en casa 9, que es la casa del sol, sino que encuentra su gozo en casa 11, la llamada casa del buen espíritu. Entonces eso es lo que nos trae esta casa 11, ¿no? Podemos asociarla con el arquetipo jupiterino, ¿no? Podemos establecer una relación con lo que Júpiter viene a traernos a nuestras vidas, ¿no? Oportunidades sociales, expansión digo en ese sentido, ¿no? Personas que nos echan un cable, ¿no? Organizaciones, congregaciones de gente, más jupiterino, más inflacionista, donde desde esos entornos se nos puede echar un cable a la hora de ascender, porque es una casa sucedente que sucederá, llegará a ser el 10 con el tiempo, va a ayudarnos a escalar, ¿no? Hacia esas cumbres de esa casa 10, y es por eso por lo que casa 11 está relacionada con Júpiter, es donde Júpiter encuentra su gozo, donde más le gusta estar, ¿no? Como dignidad accidental, ¿no? Tenemos tanto el Sol en casa 9 en nuestra carta como Júpiter en casa 11, pues esos planetas se encuentran en gozo, están funcionando de una forma muy óptima, independientemente de si están en un signo en el que se encuentran cómodos o no, porque el área de experiencia es propicia para sus significaciones, ¿sí? Entonces, por último, Saturno también es un planeta diurno, es un planeta social, eminentemente social, y le gusta estar por encima del horizonte, ¿no? Y entonces Saturno encuentra su gozo en casa 12, ¿no? Es la casa del mal espíritu, es el maléfico de la secta, ¿no? Esto no quiere decir que sea necesariamente malo, pero Saturno es un planeta que está muy vinculado con el aislamiento, ¿no? Con la contemplación, ¿no? Con pruebas, con desafíos, ¿no? Pruebas a superar, ¿no? Límites, ¿no? Y lecciones, dicen algunos. Entonces, esta casa 12, que tiene mucho que ver con las decisiones que ya se han tomado, ¿no? Que el nativo tomó en su momento y que cae del ángulo de la tríada del yo, ¿no? Esta casa 12 que cae de ese ángulo, pues tiene mucho que ver con el gozo de Saturno, ¿no? Cómo nos vamos encontrando en esos espacios de aislamiento y de reevaluarnos, ¿no? Y de encontrar estos límites entre lo que es real y lo que no es real, ¿no? Estos mundos, estos espacios liminales, ¿no? de contemplación, en los cuales Saturno pues, puede ayudar en cuanto a dar estructura a estas cosas, ¿no? En la comprensión de estas cosas y las lecciones extraídas al respecto de estas cosas. Lo que se puede llegar a extrapolar de esta regencia o este gozo que encuentra Saturno en casa 12, denominada la casa de mal espíritu, ¿no? Situaciones difíciles, complejas, ¿no? Como hemos visto antes. Entonces, la secta nocturna, no, esta luna que claro, obviamente pues encuentra su gozo por debajo del horizonte, es un planeta que le gusta estar por debajo del horizonte, ¿no? Vive en el mundo privado y encuentra su gozo en esta casa 3 llamado Diosa, ¿no? Que está en contraposición con esta casa 9 llamada Dios, ¿no? Encuentra ese gozo en ese entorno tan fluctuante, ¿no? Cómo poder ir cambiando de un momento hacia el otro y cómo lo que viene va y lo que va viene, ¿no? Es el gozo de la luna. No tiene tanto que ver con lo canceriano, sino con lo fluctuante, ¿sí? En el abecedario astrológico pues se entiende 4 como el gozo, como una casa asociada con la luna. No hay ningún gozo, no se entienden los gozos en la astrología más moderna, ¿no? Realmente es la asociación de casa 4 con la luna, es a través de la analogía con cáncer, ¿no? y con lo familiar. Sin embargo, para los antiguos, la luna tenía mucho que ver con esta fluctuación, ¿no? Ellos miraban al cielo y veían esta luna cómo iba cambiando su fase, pues día a día, ¿no? Y cómo iba siendo nueva, llena, creciente, menguante, ¿no? Y esto a los antiguos griegos pues les llamó mucho la atención y entendieron que lo fluctuante tenía que ver con este mundo de casa 3 donde lo que es móvil, ¿no? Y lo que cambia su forma y no tiene permanencia fija en el mundo, pues
pertenecía, ¿no? Pertenecía a este mundo lunar, a este gozo lunar, en contraposición con esta casa 9 más solar, donde las cosas permanecen, donde hay una síntesis, ¿no? Hay una comprensión y las cosas se van cristalizando o se van materializando desde un punto de vista de conscienciación, ¿no? Permanecen. ¿De qué tipo? Más eterno, el solar, con lo fluctuante, con lo lunar, ¿no? El sol siempre lo tenemos, sale todas las mañanas por el este, ¿no? Es un arquetipo que podemos confiar en que seguirá siendo el mismo día tras día, no cambia, es eterno. Sin embargo, la luna no. La luna va fluctuando en su fisonomía, ¿no? Y la vemos diferente casi cada día, ¿no? Esa es la diferenciación entre estas percepciones al respecto de las luminarias. Entonces, tenemos que en la secta nocturna, pues Venus, ¿no? Pues es el benéfico de esta secta nocturna y obviamente pues encontrará su gozo debajo del horizonte. Y como hemos visto antes, pues su gozo está en esta casa 5, la casa de la buena fortuna, ¿no? Donde recibimos regalos, donde tenemos pues estos romances que hoy en día se vinculan con Leo, ¿no? Y que este gozo de Venus en casa 5 pues nos traería, ¿no? Nos traería este ocio, este disfrutar de las artes, este hedonismo por el hedonismo, ¿no? El disfrute de las cosas, de la vida en general, no tanto desde una perspectiva solar, sino desde una perspectiva de deseos, ¿no? Y de atraer hacia nosotros cosas que nos hagan sentir bien, ¿no? El gozo del cuerpo, aquello que nos regalamos, o nos autorregalamos o nos regalan, ¿no? Y que formarán parte con el tiempo de nuestro mundo privado en nuestra casa 4. Entonces esta secta nocturna se complementa finalmente por Marte, ¿no? Que encuentra su gozo en casa 6 por debajo del horizonte, y esta casa de la mala fortuna, ¿no? Hemos comentado antes, es el gozo de Marte, que aquí pues necesitamos pelear, ¿no? Hay cosas que se nos oponen en la vida, o hay la necesidad de contraponerse a estas dificultades, ¿no? Y aquí es donde Marte encuentra su gozo, ¿no? Donde puede pelear, donde puede ejercer energía de una manera mucho más rabiosa, ¿no? Y ir a contracorriente, ¿no? De lo que nos pasa, que es lo que Marte gusta, ¿no? Gusta de cuadrar, ¿no? Busca desplegar energía, ¿no? Y friccionar, calentar las cosas, ¿no? Separarse de las cosas y pelear, sobre todo, ¿no? Autoafirmarnos, ¿no? En situaciones en las cuales pues las circunstancias pueden ser complejas, ¿no? Y difíciles, ¿no? En contraposición con esta regencia virginiana que tiene casa 6, ¿no? A día de hoy, en la astrología más moderna. Entonces, Mercurio, por último, este planeta neutral, ¿no? Que vive entre arriba y abajo del horizonte, ¿no? Entre el Olimpo y el Hades, ¿no? Es capaz de fluctuar entre estos dos mundos y desplazarse libremente entre estos mundos, ¿no? Pues encuentra su gozo en esta casa 1, ¿no? Que es lo que los antiguos llamaban el timón, ¿no? Porque es eso que nos ayuda a dirigir nuestras vidas desde la flexibilidad, ¿no? Desde la capacidad para comprender circunstancias y habitar en diferentes lugares de nuestra vida, ¿no? En la esfera pública y en la esfera privada. Cómo nos comprendemos, cómo articulamos nuestro discurso, cómo nos cuidamos a un nivel de salud personal, cómo llegamos a la introspección, ¿no? Y a comprendernos a nosotros mismos, ¿no? Esa capacidad de desapego que tiene Mercurio de las cosas y de ver las cosas desde un punto de vista más objetivo, ¿no? Y de autocomprendernos y de ser autoconscientes, a diferencia del resto de los animales que habitan en este planeta, ¿no? Esta capacidad mercurial, ¿no? De esta mente como un veneno y como el antídoto para ese veneno simultáneamente, ¿no? Desde un punto de vista más alquímico, pues es lo que nos traería esta regencia mercurial sobre casa 1, ¿no? Sobre el timón de nuestras vidas. Esto es lo que tenemos configurado en este gráfico, ¿no? En cuanto a los gozos planetarios, ¿no? El gozo del Sol en 9, la Luna en 3, conformando este eje. El gozo de Júpiter en 11 y de Venus en 5, conformando este eje. Y el gozo de los maléficos, de Saturno en 12 y de Marte en 6, conformando este eje. Y Mercurio en el ascendente, en casa 1, ¿no? Y
de aquí podemos extrapolar varias cosas. Si nos fijamos en este gráfico, pues vemos que tanto las luminarias como los benéficos están en contacto ptolomeico por aspecto fluido con el ascendente, ¿no? Júpiter por sextil superior, el Sol por trígono superior, Venus por trígono inferior y la Luna por sextil inferior al ascendente, donde está Mercurio, donde estamos nosotros con nuestra mente percibiendo las cosas, la cualidad de las experiencias que vamos vivenciando en esas casas. ¿Sí? Y estas casas donde habitan los benéficos y donde habitan las luminarias son las casas más agradables, ¿no? Son las casas agradables de vivir, porque están en aspecto fluido, o son las más sencillas de incorporar a nuestra conciencia, o más sencillas de manejar desde nuestro timón, ¿sí? Porque son fluidas. Sin embargo, este eje 12-6, junto con las casas 8 y 2, ¿no? Pues son las casas más complejas, ¿no? Sobre todo este eje donde están los maléficos, donde encuentran su gozo ellos, porque son casas que caen de los ángulos, ¿no? Ya no se encuentran en el poder del ángulo, ya perdieron energía, y es un lugar o donde luchar o donde afrontar consecuencias personales, ¿no? Quizá al respecto de estas pérdidas que hemos comentado antes, ¿no? Vinculadas con casa 12, y donde la reclusión o la contemplación desde 12 y la capacidad de poder luchar o sobreponerse a circunstancias desde 6, pues se hacen pues presentes y nos desafían, ¿no? Porque no tienen un contacto con el ascendente por el aspecto ptolomeico, ¿no? Están en lo que se conoce como aversión con el ascendente. Saturno no tiene aspecto con el ascendente. En la astrología más moderna se diría que está en semisextil con el ascendente. Pero no existe tal aspecto en astrología tradicional. No existe tal cosa como el semisextil. Eso es una invención moderna. En la astrología tradicional solamente existen los aspectos que Ptolomeo incluyó, o que acuñan el término ptolomeico, ¿no? Que son la conjunción, oposición, sextil, trígono y cuadratura. Son los únicos aspectos que existen en la astrología helenística más tradicional. Entonces Marte tampoco estaría en aspecto con el ascendente, estaría en lo que se conoce hoy como un quincuncio, ¿no? Con el ascendente, con una inconjunción, pero no tiene un aspecto ptolomeico con el ascendente, no ven lo que sucede en el ascendente. Y nosotros, cuando tenemos que lidiar con circunstancias de casa 6 o de casa 12, y en menor medida 8 y luego 2, pues estamos en dificultades, ¿no? Porque no tiene relación con nosotros, o el tipo de cualidad o circunstancias vinculadas con esas casas, pues no se asocian directamente con nuestra persona, con nuestro yo. Son cosas que nos desafían, ¿no? No son fáciles de incorporar como el resto de las casas que sí que tienen aspecto ptolomeico fluido con el ascendente. Entonces de ahí viene el significado derivado del por qué hay casas más difíciles y casas más fáciles, difíciles entre comillas, ¿no? Esto obviamente cambia en función de muchas cosas, ¿no? De si tenemos luminarias en estos planetas, quiero decir, en estas casas, ¿no? más difíciles, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que, a pesar de, aunque tengamos aspectos fluidos, por ejemplo, entre, no sé, algún planeta en 2 y otro en 6, ¿no? Por ejemplo, y esta casa 6 pues esté fluida con algo que tengamos en nuestra casa 2, ¿no? Porque hay un trígono, no tiene tanto que ver con nuestro ascendente, con nuestro yo. La percepción de estas circunstancias será más compleja. No es algo que nos afecta directamente a nosotros o que influye de una manera directa y nos da gustito, por así decir, ¿no? No quiere decir que no se puedan desarrollar las cosas en la vida de una persona, a no ser que tengamos aspectos fluidos con el ascendente, pero sí que ayuda, porque nos está ayudando en cuanto a la fluidez de circunstancias, áreas de experiencia que son más agradables que otras, ¿no? Esa es la explicación de por qué hay casas que son más complejas que otras. Y bueno, pues retomando lo que ahora comentamos sobre Piscis, sobre casa 12, pues, y sobre Virgo, sobre casa 6, pues no me cuadraría mucho, la verdad, con esta
disposición, ¿no?, que tenemos aquí enfrente, y la explicación del significado de las casas vistas desde un punto de vista de analogía con la naturaleza y de simbología, ¿no?, que se extrapola de esa observación de la dirección primaria y de cómo estas casas nos conforman desde el punto de vista del ascendente y el momento en el que nacemos en este mundo, ¿no?, que tendría una explicación mucho más enraizada en la realidad en la que vivimos. Entonces, de este gráfico que hemos visto antes, pues se deriva que existen casas más fáciles que otras debido a la relación que mantienen con el ascendente, ¿no? O sea, el yo y cómo las experiencias se perciben personalmente. Pues las casas con aspecto ptolomaico, fluido con el ascendente, son consideradas casas fáciles o positivas, mientras que aquellas que no son consideradas difíciles o desafiantes. Bueno, eso es lo que hemos comentado un poco aquí antes y lo que matizo también aquí. ¿Sí? Entonces, las positivas, ¿no?, desde un punto de vista de entenderlo desde un punto de vista cualitativo, no cuantitativo, ¿no?, en el sentido de en cuanto a cualidad, positiva en cuanto a cualidad, de más positiva a menos positiva, ¿no?, para poder un poco delimitar, ¿no?, si utilizamos esta concepción de las casas vista desde un enfoque más helenístico, ¿no?, pues entender qué va a ser más agradable y qué va a ser menos agradable, efectos de cualidad, ¿no? Entonces sería la más positiva, sería 11, de hecho, ¿no?, el gozo de Júpiter, porque es la casa que asciende, sucederá al ángulo, ¿no?, va al encuentro de una casa, de un ángulo que será el mayor despliegue energético de esa tríada en concreto, ¿no? Entonces, esta casa que viene a ayudarnos, ¿no?, y a ayudarnos a escalar socialmente, es una casa que es muy positiva y, para mi entender, pues es la más positiva de todas, ¿no? Es el gozo de Júpiter, el planeta, el benéfico mayor, ¿no?, del zodíaco, ¿no? Después, de esta casa 11, la más positiva sería 9, ¿no?, que aunque tiene aspecto de trígono con el ascendente, como hemos visto antes aquí, ¿no?, tiene un aspecto de trígono. Júpiter es este, ¿no?, que va ascendiendo hacia el ángulo, hacia 10, tiene un aspecto fluido de sextil con el ascendente. Aunque el Sol tiene un aspecto de trígono, hace un trígono superior, ¿no?, está por encima del ascendente y aspecta desde un punto de vista superior, ¿no?, está en una posición previa. Es cierto que ya cae del ángulo, no tiene tanta energía, no va a desplegar energía, sino que se recoge de esa energía. Entonces no es tan potente a pesar del trígono, aunque sea pues muy fluido, en circunstancias que nos llegan de una forma casi instantánea o regalada casi, ¿no? Pero es una energía que cae, ya está perdiendo energía. No es como 11 que va adquiriendo energía, ¿no?, va construyendo, va inflacionando hasta llegar a esta casa 11 donde desplegará toda esa energía, ¿no?, que ya caemos. Entonces, luego estaría 5 y luego 3, ¿no? Tenemos casa 5, el gozo de Venus, y por último la menos positiva de las positivas sería 3, ¿no?, por lo que hemos comentado antes, ¿no?, porque son casas que vienen 5 viene a suceder a un ángulo. Lo que sucede es que está en una posición de trígono inferior, ¿no?, está aspectando al ascendente desde una posición inferior, y la luna pues ya cae de ese ángulo, ¿no?, y por lo tanto, aunque aspecte por sextil al ascendente, también lo viene haciendo desde una posición inferior y se recoge de la energía. Ya no está incrementando energía como 5, sino que lo que hace es diluir esa energía o recoger los frutos de lo que en el ángulo se manifiesta, estas manifestaciones tan potentes que tienen los ángulos, en este caso casa 4. Entonces, de las casas más desafiantes, ¿no?, de las casas desafiantes en general, ¿no?, vamos a hablar, vamos a delinear de la más desafiante a la menos desafiante, ¿no?, aquellas que son más complejas, de las más complejas a las menos complejas, ¿no?, dentro de este grupo de casas más desafiantes, ¿no? Entonces la más desafiante sería 12, ¿no?, porque es una casa que cae de un ángulo, y en este caso cae del ángulo del ascendente del yo. Es una casa muy desafiante. Luego estaría 6, ¿no?, que también cae de un ángulo, aunque no sea del yo, cae del ángulo del tú, ¿no?, y están cediendo energía, no están recogiendo energía que ya se ha consumido. Por lo tanto, es de aceptación, ¿no?, y de recogida de frutos,
¿no? Al aspecto de ese despliegue energético en casas más angulares. Y después estarían las casas 8 y 2, primero 8, porque es la casa que sucede hasta casa 7, que no tiene tanto que ver con nosotros, sino con un otro, y lo que sucederá o lo que contribuirá a un tú con el tiempo. Y luego estaría 2, que es la menos compleja de las casas complejas, porque al final es una casa que sucede y sucederá al ángulo del yo, sucederá a esta casa 1, ¿no? Casa 2 es lo que llegará a ser casa 1 con el tiempo, y aunque no tiene un contacto ptolomeico con el ascendente, sí que sucederá al ascendente, será el ascendente con el tiempo. De ahí que sea la menos mala o la menos desafiante de las casas desafiantes, ¿no? Junto con 8, que bueno, también es sucedente y bueno, caerá hacia el ángulo del tú, ¿no? Y bueno, para concluir, ¿no? Pues me gustaría comentar esto un poco, ¿no? Entonces este enfoque al respecto de las casas es muy útil, ¿no? Como complemento tanto en la propia carta como en cartas de otras personas, o a través de tránsitos o lunaciones, donde veremos qué arquetipos, ¿no? Qué planetas, qué energías, conforme todo lo que hemos visto en este vídeo, están activando qué tipo de temáticas, ¿no? Y si el proceso se puede experimentar de una forma más suave o desafiante. También es una técnica muy útil a la hora de determinar la influencia. Bueno, una técnica es una explicación, más que una técnica es una explicación o un complemento a la hora de entender las casas, ¿no? Más allá del abecedario astrológico, ¿no? Es muy útil a la hora de determinar la influencia de los eclipses, por ejemplo, ¿no? Porque los nuevos lunares, si nos hemos dado cuenta, pues siguen la dirección primaria. ¿Sí? Los nuevos lunares pues no van en dirección, no siguen la dirección secundaria de los planetas, van en dirección primaria en el sentido contrario a las agujas en el sentido de las agujas del reloj, quiero decir. Es que tengo aquí un perro que me ladra, no sé qué me quiere decir. Entonces, los nodos lunares van en el sentido de las agujas del reloj, ¿sí? Como la dirección primaria. En cambio, los planetas van en dirección secundaria, ¿no? Van en contra de esta dirección primaria, van con su volición, con su voluntad propia de ir en contra de lo que es eterno, es aquello que fluctúa y se opone a lo que es eterno del día a día. Y esos eclipses, cuando van transitando nuestra carta, lo van haciendo siguiendo el recorrido de esta sucesión energética en cuanto a la cualidad de las casas, ¿no? Van entrando en tríadas, ¿sí? Entonces es muy útil ver en qué tríada se encuentran los nuevos lunares en nuestra carta, porque vamos a entender si estamos en un periodo de gestación, si los eclipses se encuentran en casas sucedentes, de gestación de acontecimientos, no quiero decir, si han llegado al pico de energía y se están manifestando, como podrían ser unos eclipses que tengamos en casas angulares, o si están cerrando la serie iniciada en casas, si están iniciando la serie iniciada en casas sucedentes y recogiendo los resultados cuando tenemos esos eclipses en casas cadentes, ¿no? Que caen de los ángulos. Entonces esto es una forma muy interesante de ir viendo los eclipses, dónde nos caen, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, los nuevos lunares y los eclipses sucediendo en nuestra casa 11, ¿no? Pues estamos sucediendo cosas, vamos a ir a incrementar estamos en un periodo de incremento de la energía o de construir, ¿no? Estamos construyendo algo durante un largo periodo de tiempo, teniendo en cuenta que los nodos están aproximadamente 1 año y medio en cada signo, pues estamos en un periodo de unos 4 años y medio casi, ¿no? En la sucesión de eclipses en una tríada. Y son acontecimientos que se dilatan tanto en el tiempo que no estamos presentes en el momento y no somos capaces de determinar qué están activando, ¿no? Y lo que hacen es activar casas donde la energía se va construyendo para ser desplegadas en un ángulo y que luego caen. Entonces esta sucesión de los tránsitos de los nodos por determinadas casas nos va hablando de en qué momento estamos en relación con estos tránsitos tan largos de los nodos por tríadas. ¿Sí? Y bueno, esto es lo que tenía que hablar para hoy. Espero que esta información sea útil para vosotros, para vosotras, y que os ayude a complementar vuestra manera de ver en las casas astrológicas y que le podáis sacar un mayor partido a vuestras lecturas, ya sea para vosotros o para otras personas. Comentaros que, bueno, pues
yo también hago hago mis lecturas de cartas natal, ¿no? y de profección, y que si os interesa pues contactar conmigo para agendar una consulta, pues que podéis hacerlo. Os dejaré aquí los enlaces a mi página y la forma de poder contactar conmigo para concertar cita, y contento de recibir vuestras propuestas e intereses. Así que espero que vaya todo muy bien y nos vemos pronto.